A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas en el ámbito financiero, contable, laboral, pero sobre todo la importante presencia de entrevistados. En esta noche tengo el gusto y el privilegio de contar con un experto en el tema laboral, pero en el tema también tan importante como son el ámbito actuarial. Iván Ramírez, su gerente de pasivos laborales de una de las prestigiosas firmas actuariales que lidera nuestro mercado, como es Actuaria. Hola Iván, muy buenas noches, bienvenido a tu programa Tributación de hoy. ¿Cómo estás? Gracias Cristina, buenas noches. Es un gusto estar acá para mí poder conversar respecto a estos temas que son de trascendental importancia, respecto a esto de beneficios laborales que no son muy conocidos, así que con gusto. Siempre, como yo digo, al experto y con el tema preciso. Estamos por cerrar, pues lógicamente, nuestros estados financieros y tenemos realidades normativas que debemos cumplir. Estas realidades normativas no solo a veces se enfocan en el ámbito tributario, sino que tenemos que hacer una combinación entre norma contable, que es tan importante porque es la esencia de las declaraciones, pero también la norma laboral y la norma actuarial. Tenemos que irnos preparando, Iván, yo digo de una manera ordenada y anticipada para que nuestros estados financieros reflejen lo que verdaderamente son, comparables y razonables, y el tema laboral, el tema de saber que no puedo tener pasivos ocultos. Y para mí es muy importante que en esta noche tú comiences con una explicación muy sencilla para irles ya alertando a los diferentes contribuyentes, a las diferentes empresas, que tenemos que hacerlo bien. ¿Qué es un pasivo laboral? A veces me preguntan por qué debo registrar un pasivo laboral. ¿Qué es un pasivo laboral, Iván? En esta noche que nos están mirando de todas las ciudades y de todas las provincias, y que les mandamos un saludo fraterno a los contadores y no contadores. ¿Qué es un pasivo laboral, mi estimado Iván? Gracias, Cristina. Creo que hay que partir de un tema muy importante que es qué es lo que genera un pasivo laboral. Lo que genera un pasivo laboral justamente es la ley que tenemos acá en el Ecuador. Sí, nosotros tenemos dos beneficios postempleo por jubilación patronal y beneficios por desahucio. Entonces, las compañías lo que tienen que hacer es justamente hacer una reserva que les permita hacer frente a los contingentes futuros, porque hay que tener en cuenta que hay trabajadores que en el largo plazo van a jubilarse, van a salir y tienen que ser indemnizados. Y estamos hablando de algo que es muy importante, tenemos que cumplir con un marco regulatorio obligatorio entre el ámbito laboral, patrono empleado. Usted sabe que tenemos un código del trabajo con dos contratos importantes, el individual y el colectivo, pero cuando usted tiene empleados en este contrato que es laboral, a veces dice es culpa de las NIPS hacer estos pasivos, y no es así, Iván. Tú lo has dicho, tengo la obligación laboral porque tengo empleados en relación de dependencia, estos beneficios postempleos. Nuestra norma lo dice, la norma contable lo dice, que tienen que ser provisiones razonables, que no podemos hacerlos, y a veces pensamos que lo podemos hacer internamente y no es así. ¿Cuál es la importancia de tener un estudio actuarial para que estos pasivos laborales estén totalmente bien realizados? Bueno, creo que es importante mencionarlo, Cristina. Este tipo de estudios que son de carácter prospectivo, es decir, miramos nosotros hacia el futuro, ¿sí? Lo que siempre es recomendable que se haga a través de un actuario. El actuario es quien tiene el juicio, la mejor experiencia para poder determinar y cuantificar estos riesgos de la compañía, ¿sí? Entonces esa es un poco la idea de que las compañías tengan estas reservas y que sean razonables y que sean insesgadas. Y te comento algo, yo soy muy práctica. Preparo mis estados financieros bajo toda la normativa contable, cumplo con el marco regulatorio tributario, porque obviamente es una norma basada en el derecho público, y te digo como contadora y abogada, pero luego yo ya comienzo desde el mes de octubre, noviembre, a prepararme en el tema actuarial
y obviamente laboral. Y en este punto vamos con los expertos, porque a veces me preguntan por qué un contador no puede hacer el cálculo actuarial, porque no es nuestro principio de competencia. Así es. Yo siempre digo, zapatero a tu zapato, la Constitución lo dice en el artículo 425, principio de competencia. ¿Me podrías decir, y es importante en esta noche por las múltiples preguntas que tenemos, y el tema actuarial es un tema muy interesante, generalizada desde la metodología para calcular este pasivo laboral? Ok, creo que la norma es clara en ese sentido y nosotros siempre vamos apalancados en lo que establece tanto el Código del Trabajo como la normativa, en este caso la NIC 19, beneficios a empleados. Entonces, nosotros lo que hacemos es justamente determinar un estudio actuarial bajo la norma NIC 19 y específicamente utilizando el método de crédito unitario proyectado. ¿Qué es lo que hace este método? Excelente. Lo que hace es básicamente aplicar un costo, una unidad generadora adicional cada año. Es decir, la compañía va a tener que ir, para hablar en términos más sencillos, tendrá que ir provisionando poco a poco, a manera de una alcancía. De tal manera que cuando el empleado cumpla 25 años o salga por jubilación o desahucio, tenga un pasivo ya que sea razonable y que la compañía pueda hacer frente a esos pagos futuros. Con un desprendimiento, como dice la norma. Me encantó cuando dijiste, vamos a hablar de la NIC 19 para las pymes, para las NIPS Pool y la sección 28 para las pymes, pero acabas de decir algo. Este pasivo laboral nos ayuda a los patronos a irnos proyectando este desprendimiento de flujo de caja que vamos a tener que desprender obligatoriamente, porque el desahucio es obligatorio para todos, y obviamente la jubilación patronal cuando cumples los previstos jurídicos legales del Código del Trabajo. Y tú lo has dicho claramente, y me ha gustado mucho, sobre todo cómo han ido evolucionando los actuarios en manejar la norma contable y ahí incluso manejar temas tan chéveres, como yo digo, como es el mundo de los impuestos diferidos. Y en tu experiencia, ¿cómo has visto esa evolución del ámbito empresarial, del ámbito contable, cuando llaman y topan la puerta actuaria y dicen, necesito un informe bajo NIC 19, sección 28, y bajo norma de impuestos diferidos de INOCEO, sección 29? ¿Cómo ves esta evolución que nosotros hemos tenido en el ámbito empresarial, en el ámbito de la aplicación de las NIPS y ahora con la norma actuarial? Sí, mire, yo creo que, Cristina, ha sido un reto en realidad para todos, tanto para el cliente como actuaria, justamente el poder brindar este tipo de servicios. Nosotros inicialmente prestábamos el servicio de la norma del estudio actuarial bajo norma NIC 19 y luego, claro, con estos cambios tributarios que han habido en los últimos 5 o 6 años, evidentemente han permitido que las compañías vayan teniendo sus beneficios tributarios en el mediano plazo. Entonces, así justamente los impuestos diferidos entran acá y es, digamos, un complemento al estudio actuarial. Y es increíble ver cómo muchos, yo te digo por mi experiencia, yo me baso en el informe actuarial, lógicamente como buen contador, como buena auditora, reviso, cotejo y certifico que lo que ustedes nos envían es lo que yo debo registrar para que mis estados financieros sean, pues como tú dices, unos estados financieros con todos los, hablemos, cumplimientos normativos del caso. ¿Qué empresas deben hacer este estudio actuarial? Cuéntame un poquito. Bueno, en general todas las empresas, digamos, o sea, tenemos empresas unipersonales hasta grandes corporaciones nacionales y multinacionales, pero básicamente empresas que tengan personas en relación de dependencia. Eso, por favor, Iván, para que en esta noche escúchele a Iván Ramírez. A veces pensamos que un estudio actuarial solo es para la compañía grande o de mediana para arriba, pero un estudio actuarial es necesario cuando usted tiene empleados en relación de dependencia, en este contrato individual del trabajo establecido claramente en el artículo 3 del Código del Trabajo. Por favor, repite otra vez en esta noche, ¿quiénes deben hacer un estudio actuarial? Sí, justamente en realidad todas las compañías, y lo que mencionaba Cristina, es quienes tengan empleados en relación de dependencia, quienes tengan empleados que estén amparados por el Código del Trabajo, tendrán que hacer su estudio actuarial necesariamente. Muchas de las preguntas que nos hacen es, ¿qué pasa si no lo hago? ¿Cuáles son estos riesgos de no tener un pasivo laboral registrado? Vamos a ver si coincidimos en el criterio que yo tengo y cuando a mí me preguntan, yo digo, estos son los riesgos de no tener un pasivo reconocido. Iván, ¿cuáles son esos riesgos? Bueno, hay muchos en realidad, hay muchos y nosotros hemos identificado y hemos tenido la oportunidad de juntarnos con
con algunos clientes y poderles explicar un poco cuál es el efecto que tienen estas provisiones. Pero básicamente yo diría de unos 2 o 3 que son el tributario y el laboral y el financiero. Básicamente porque tienes al no hacer un estudio actuarial, lo que la compañía se enfrenta es a desconocer ese riesgo futuro que tiene. Es decir, yo puedo tener una bola de nieve y el próximo año puedo tener trabajadores que estén saliendo de forma significativa en mi compañía y no tengo una provisión adecuada para y que no tengas el impacto de prever esa salida de flujo de caja. Mira, yo creo que hay otro riesgo que quiero que la gente visualice en esta noche. Sus estados financieros son de propósito general. Sus estados financieros son, y creo que tú me vas a dar la razón, mi querido Iván, que tienen que ser leídos y entendidos en cualquier parte del mundo. Entonces, yo cuando me preguntan por qué hago una provisión laboral, primero porque es una obligatoriedad que nace por el Código del Trabajo. Yo ya tengo derechos ganados de mis trabajadores. Número 2, porque necesito balances razonables y la omisión de un pasivo laboral, seguramente por su materialidad y por su importancia relativa, como lo dice la norma contable, pues no lo puedo tener, porque mis estados financieros no serán razonables. Y el tema tributario también va de la mano, porque definitivamente yo tengo que mirar que los estados financieros en norma tributaria, de acuerdo al artículo 19 y 37, Iván, es la base de las declaraciones. Entonces yo coincido mucho contigo. ¿Cómo gestionar, cómo tratar adecuadamente ese pasivo laboral? Bueno, en realidad hay algunos mecanismos, ¿no es cierto? Hay unos que son proactivos, otros que son más bien reactivos, pero en realidad nosotros hemos identificado primero la base de todo, como tú mencionabas, es el estudio actuarial. Total. El estudio actuarial, digamos, nos va a permitir tener una mirada fotográfica, diría yo, de qué es lo que está sucediendo con la compañía en un determinado momento. Normalmente es al cierre de qué año. Pero hoy hay otras herramientas que nos van a permitir un poco gestionar ese pasivo. Es decir, yo tengo herramientas que me permiten decir, yo tengo trabajadores muy antiguos y quiero un poco ya ir, digamos, gestionando, optimizando ese pasivo. Hay herramientas para aquello, pero también hay herramientas para mantener el personal. Ahora entremos al ámbito tributario. Tú has dicho, y es cierto, que hemos tenido diferentes reformas tributarias donde se han topado el tema de estas reservas, desde el ámbito fiscal, el artículo 10.13 ahora eliminado, sobre el tema de la deducibilidad de este pasivo, pero ha venido, como tú acabaste de mencionar, una aplicación obligatoria y que se llama, evidentemente, impuestos diferidos. Estos impuestos diferidos, gasto no deducible hoy, recuperación mañana, diferentes periodos fiscales, control de empleado por empleado, ¿cómo se logra? Ustedes han generado un informe bajo NIC 12 que nos sirve mucho para ir mirando año a año cómo se va acumulando ese pasivo y también ese activo por impuestos diferidos. ¿Cuál es la importancia de esto? Porque ya voy a entrar a una parte que es muy importante dentro del ámbito tributario, que es el poder luego generar una recuperación adecuada de ese impuesto diferido. Pero primero hablemos del informe que ustedes lo realizan bajo NIC 12. Mira, qué bueno que topas el tema, realmente es súper importante porque hay algún desconocimiento de esto, incluso mucha gente pensaba que no había que aplicar impuestos diferidos y nosotros justamente nos encargamos de aclarar ese tema. Y hay dos temas y hay una circular también que aclaratoria, que es una maravilla. Por supuesto. Entonces, hay dos temas fundamentales acá, que el uno es el reverso de provisión. O sea, nosotros lo que decimos es, tenemos la información del cliente y eso nos permite administrar eso y poderle al cliente en un sistema dar, digamos, de una manera mucho más dinámica y que pueda administrar esos reversos para que puedan ser tratados tributariamente. Y luego, también el tema del impuesto diferido, porque evidentemente, digamos, hay que hacerlo, hay una posibilidad de que la compañía tenga un beneficio tributario en el largo plazo cuando se desprende efectivamente de los recursos o cuando la persona salga. Y así es interesante porque, mira, la norma tributaria reconoce el impuesto diferido como una regla general y tenemos un artículo donde habla de las provisiones NIFS en general, en donde habla pues de ese derecho al reconocimiento del impuesto diferido, como tú lo has dicho, perfecto, porque así lo dice la norma, en el prendimiento del recurso o en la reversión de la provisión por una salida anticipada. Pero a veces es muy difícil y te voy a decir honestamente que uno lo puede hacer internamente en un Excel. Quizás se tenga la norma en un contexto general, pero qué mejor en este caso de que ustedes que manejan nuestra información, pues ustedes deben tener clientes de muchísimos años atrás, en donde tienen la información de esas reservas históricas para que en el momento que el empleado, como tú acabas de decir, se jubila o sale de la compañía,
anticipadamente se pueda reversar, que así es el nombre que lo dice el fisco, reversión, contablemente se llama recuperación, pero la idea es poder recuperar ese impuesto diferido. Hoy te pago, mañana recupero, fisco, porque existe ese contexto jurídico de la reversión de la recuperación. ¿Qué está haciendo Actuaria para facilitarnos, yo digo, la existencia, la vida, el tiempo que tanto nos falta a las empresas y a los contadores? Cuéntame, ¿qué está haciendo Actuaria? Mira, es súper interesante también lo que mencionas, porque nosotros al tener mucha experiencia con los clientes, y como tú mencionabas, tenemos clientes que han trabajado con nosotros ya por 20, 25 años y que confían en nuestros servicios, tenemos en nuestra base de datos la posibilidad de poder contabilizar eso, o sea, es decir, vamos a hacer una base histórica y eso lo transformamos y le damos al cliente para que el cliente pueda identificar persona por persona, grupo por grupo. Cuando tú dices lo transformamos, ¿qué es un programa? ¿Es un sistema? ¿Qué es lo que le estamos Aprovecho entregando? para comentarte, justamente Cuéntame. Nosotros tenemos un sistema digital de provisiones que es justamente como lo hemos denominado, que nos permite administrar esa base de datos. Perfecto. Sí, esa base de datos le va a permitir al contador o al financiero poder administrar y decir, ok, vamos por grupos por persona, identificando la porción que yo tengo de gasto. Bueno, son, digamos, cómo se constituye la reserva, cuánto yo generé por gasto, cuánto generé por pérdida o ganancia financiera, actuarial, y el gasto no deducible. Y la reversión. ¿Cuánto tiempo se demora, por ejemplo? Vamos a poner el caso. Cristina Trujillo tiene sus empleados en relación de dependencia, he trabajado toda la vida con Actuaria. ¿Cuánto tiempo se demora en que yo pueda utilizar el sistema y pueda saber para mi declaración de este año, cuál sería el monto real de mis reversiones sustentadas, porque eso quiere el fisco, o ante un requerimiento de la autoridad tributaria, porque la autoridad tributaria te pregunta qué partidas tú consideraste como generaciones y reversiones en tus estados financieros? ¿Cuánto tiempo yo me demoraría, esto es importante, en que yo tenga la aplicabilidad de este sistema? Mira, una vez que los datos estén cargados en nuestro sistema, ustedes tienen acceso 24/7. Perfecto. ¿Sí? Lo que hacemos es darles un acceso para que el cliente pueda administrar en cualquier momento. Y eso es anual. Y eso es anual. La idea es que sea anual, correcto. Por lo que ustedes tienen que alimentar cada año el tema de las provisiones. Y es por eso la importancia también mencionamos del estudio actuarial. Es decir, tenemos el estudio actuarial de NIC 12 y eso es un complemento y eso es un input para poder generar esta base. Qué interesante. digital. Entonces, a mí me parece una herramienta súper importante que iría acompañada, lógicamente, al estudio actuarial normal, a la NIC número 12, y también iría pues acompañado a este proceso que desde el punto de vista tributario es tan importante como el manejar las reversiones. Qué importante lo que tú acabas de mirar. Y esto se resume en la explicación del sistema digital de provisiones que ustedes lo están generando como una herramienta de apoyo en este cierre fiscal 2023. Correcto. Sí, o sea, realmente nosotros lo hemos visto como una solución para nuestros clientes y, digamos, ha sido de gran ayuda para el departamento contable, para el departamento financiero, el poder tener una administración más adecuada de estos pasivos. La herramienta, como tú me acabas de decir, para que podamos en esta noche conocer todas las personas que se han conectado a nuestro programa de tributación de hoy y que seguramente nos seguirán en redes sociales, es una herramienta adicional. No es el informe como tal, porque el informe, no vayan a pensar que se sustituye el informe por esta herramienta digital. No, los dos informes que generalmente lo pedimos adicionalmente a esta herramienta digital. Así es, ¿verdad? Sí, correcto. O sea, sería un complemento al estudio actuarial que normalmente Actuaria brinda cada año. Qué excelente, qué excelente. ¿Qué recomendaciones finales les podríamos dar a todas las personas que en esta noche se han conectado y que seguramente se van a seguir conectando en redes sociales cuando el programa comience pues a difundirse en su reprise como tal? ¿Qué recomendaciones les darías tú en este cierre fiscal con toda la experiencia de Actuaria, con toda la experiencia de Iván Ramírez manejando estos pasivos laborales? Bueno, primero hay que tomar en cuenta que yo diría que hay muchas variaciones de año a año. Y eso es importante mencionarlo, de cara a ciertos supuestos que se utilizan en el estudio actuarial. Entonces, ¿cuáles son esos supuestos, por ejemplo? Hay supuestos, por ejemplo, como la tasa de descuento financiero, que es externo a la administración de un actuario. Por ejemplo, si yo utilizo bonos locales o utilizo bonos internacionales, sabemos que hay una fluctuación por la coyuntura actual. Sí, el otro tema es, por ejemplo, la tasa del Banco Central, es otro tema que no se puede manejar. Y esto provoca que los pasivos laborales vayan variando o sufriendo ciertas fluctuaciones a lo largo del año, de tal manera que el contador o el financiero llega al final del año y recibe el nuevo estudio actuarial,
digamos, puede darse cuenta de que puede haber, o que el presupuesto que se hizo no está de acuerdo a lo que... Entonces, lo que se sugiere es de pronto hacer una evaluación intermedia para nosotros poder decir, oye, ¿cómo estamos a mitad de año? O hacer una evaluación trimestral, hay compañías que sí lo hacen, de tal manera que ya tenemos fotografías un poco más actualizadas, ¿sí? Entonces, siempre estos supuestos nos van a permitir, digamos, tener lo más cercano a la realidad de la compañía, y es por eso que decimos... Y hay que hacerlo a tiempo. Hagámoslo a tiempo, hagámoslo a tiempo. Me encanta hablar con profesionales, y siempre como yo soy, creo en el tema del emprendimiento, de la innovación y de los jóvenes profesionales. Eso la semana pasada tuvimos un emprendedor, y a mí me encanta cuando la gente joven como Iván Ramírez está metido en un mundo tan importante, tan, yo digo, técnico, y que muchas veces pues definitivamente debemos meternos, comprender. Y una recomendación sería el trabajo actuarial, ustedes, pero la parte contable, la parte del entendimiento de las normas no deja de ser una responsabilidad de nuestros contadores, de nuestras empresas como tal, el aprender, el entender, porque es necesario tener balances razonables y tener estos pasivos laborales registrados técnicamente, contablemente y tributariamente con la norma apropiada. Para ir cerrando nuestro programa, porque los minutos se nos han ido volando con Iván Ramírez en esta noche, ¿desde cuándo va a estar a la disposición esta herramienta digital del control de nuestros pasivos laborales para las reversiones? Que el fisco obviamente nos pide este soporte tan necesario. ¿Desde cuándo Actuaria ya hizo el lanzamiento? ¿Cuándo va a lanzar? ¿Desde cuándo podemos contar con esta herramienta tan importante? Bueno, te comento que ya tenemos, digamos, nuestros primeros clientes en ese sentido. La herramienta está disponible desde ya para todos quienes quieran contratar y nos quieran contactar. Realmente es súper útil y, digamos, tenemos, digamos, la plena confianza de que esto puede ser una gran ayuda para el contador. Si yo salgo en esta noche y digo el día de mañana, viernes, vamos a contratar la herramienta de Actuaria, ¿en cuántos días puedo estar ya utilizando? Mira, es cuestión de cargar la base y de tener disponibles los datos, y ustedes pueden tener enseguida. ¡Qué maravilla! Qué importante es mirar cómo la norma tecnológica, la norma contable, la norma actuarial, la norma tributaria se combinan en una sola herramienta. Iván, quiero que te despidas formalmente en esta noche de nuestra entrevista, y pues definitivamente mandándoles ya solamente una recomendación final de la importancia de tener los pasivos laborales registrados a tiempo y con las herramientas necesarias. En esta noche nuestros televidentes y a todas las personas que posteriormente se conectarán a nuestro espacio en redes sociales. Bueno, muchas gracias, Cristina, por la invitación. Realmente lo que nosotros buscaríamos es que todos tengan su información a tiempo, y lo que yo siempre digo, Cristina, es importante la valoración de ese riesgo actuarial. Sí, porque esto puede acarrear grandes pérdidas para las compañías, y para eso está Actuaria, para poderles apoyar con todo ese gran conocimiento. Ha sido Iván Ramírez, subgerente de pasivos laborales de la compañía Actuaria, una compañía líder en todo el tema actuarial, generando confianza en nuestro medio. Ha sido una entrevista bastante, yo digo, técnica, nutritiva, pedagógica y, como siempre, los mejores entrevistados de nuestro programa. Nos volveremos a ver la próxima semana en su programa Tributación de Hoy. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de Hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de Hoy.